Comienza uno a leer a Foucault en esta obra y de inmediato se encuentra con la descripción del concepto central del significado de epimeleia, cura sui, el cuidado de uno mismo, el que nos anticipa que este cuidado está precedido de esta fórmula. Conócete a ti mismo, aparejada al ocúpate de ti mismo. Cuídate, conócete, ocúpate de ti. ¡Qué buena fórmula! Es interesante ver cómo Foucault aprovecha este concepto de epimeleia para establecer diferentes dimensiones dentro de las cuales puede darse ese cuidado de uno mismo, ese cultivo del yo. Hay 3 dimensiones específicamente. Primera, actitud general, forma de comportarse, de enfrentarse al mundo y establecer relaciones con los demás. Segunda, atención y mirada hacia uno mismo. Podría decirse un cómo me veo. Y tercera, modo de actuar, cómo me comporto. Repaso de las prácticas que adelanto sobre mi forma de ser y de moverme en el mundo. No puede haber espacio para que ese cuidado de uno mismo llegue a entenderse como egoísta o que de alguna manera nos restrinja. Empezar por uno mismo es la mejor manera de cuidar a los demás en nuestros distintos entornos. El libro de Foucault tiene un anexo que lleva el siguiente título: La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad. Muy descriptivo y luego desarrollado como parte de una entrevista que el autor le dio a la revista Concordia en 1984 y sobre la cual creo pertinente exponer algunos aspectos que nos resultan relevantes. Los entrevistadores le preguntaron a Foucault si el cuidado de uno mismo tenía que ver con algo que denominaban una práctica de autoformación. El autor ratifica y explica que es un ejercicio de uno mismo sobre sí mismo, con el fin de intentar elaborar, transformar y acceder a cierto modo de ser. Foucault nos dice que hay que practicar la libertad éticamente, pero la ética se ejerce en la búsqueda o en el cuidado de uno mismo. Entonces, para conducirse bien, para practicar la libertad como es debido, es necesario ocuparse de sí, cuidar de sí, con el objetivo de conocerse, formarse y superarse a sí mismo. Por eso, es posible afirmar que el cuidado de sí mismo incluye el conocimiento de sí mismo. Pues este texto lo tomé del libro de nuestro invitado de hoy, donde conversamos sobre sus padres, el piano, los jesuitas, los resúmenes en la universidad, el valor de una infusión o una agua aromática, sobreponerse a una enfermedad, el banco más humano, detractores, Kant, Rosa, Andrés Aguirre, valores, es decir, saca cuaderno desde ya y ve anotando tantos hacks. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti. Luchar con determinación por lo que quieres en la vida, ¿no? Entender por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea. Entender el por qué. Un equipo que sean coachables. Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, porque quiere decir que aprendieron un montón. Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada, porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno tiene que leer lo que escribe. Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho. Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona, como líder y para que tu empresa sea mejor. Soñar y pensar en grande es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño. Te invitamos a regalarte este espacio para ti, con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro fuera de serie. Nuestro invitado de hoy se llama Carlos Raúl Yepes. Él es escritor de 2 libros. Fue CEO de Bancolombia. Es miembro de varias juntas directivas y sobre todo un buen ser humano.
Vamos a conocer sobre sus padres. Lo que pasa es que cuando yo era consultor conocí a Carlos Raúl antes de que fuera presidente del banco más grande de Colombia. Y me sorprendió, seguramente como a muchos, su mensaje cuando llegó a ese primer cargo de una banca más humana. Algo que iba en una dirección totalmente diferente a lo que se ve en el mundo financiero. Y en todo ese proceso, por supuesto que mucha gente lo apoyó, pero ¿qué detractores encontró? Muy buena pregunta, ¿sabes? Nunca me la habían hecho y trataré de responderte corto, porque hablemos de muchas cosas, pero fíjate que cuando a mí me designan presidente del banco, eso fue en noviembre del 2010, yo empiezo a trabajar como presidente del Grupo Bancolombia en febrero 1 del 2011. Entonces tuve 2 meses para ponerme a conversar conmigo mismo, que esa es una de las cosas que menos hacemos, conversar con uno mismo. Uno conversa con la señora, con los hijos, con los amigos, a toda hora levanta el teléfono o se pega del teléfono. Está conectado con otras cosas, pero uno se conecta muy poco con uno. Cuando a mí me nombran en ese diciembre en vacaciones, yo salí ahí al frente de la playa, en Tolú, en el Golfo de Morrosquillo, a hacerme preguntas. Y una de las preguntas, Ricardo, que me hice fue: oiga, usted lleva mucho tiempo en un banco. ¿A usted qué es lo que más le molesta de los bancos? Yo te digo, yo no me había dado cuenta que la tenía tan clara y que me molestaban tanto. Y fue cuando empecé como a elaborar. Dije, no, lo que más molesta es un banco: la lejanía, la exclusión, la frialdad, el irrespeto. Y fíjate que de esa reflexión salieron los 4 atributos de lo que me preguntabas, que es hacia una banca más humana. ¿Cómo hacemos para conectarnos con los demás? Entonces empecé en función de eso a desarrollar. Usted va a llegar ahora a un banco con 53.000 empleados. Tiene todo el poder para transformar, pero usted no puede seguir haciendo lo mismo. ¿Usted qué tiene? ¿Cuáles son las fortalezas suyas? Inclusive el mismo DOFA. Yo muchas veces le digo a las personas, hagan su DOFA, no es que lo hagan solo las empresas. Hágalo usted, converse con usted, coja una hojita y pártala en 4. Y escriba sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. Conózcase a usted mismo. Es que, Ricardo, uno no puede ir a gerenciar a los demás si no se gerencia a uno mismo. Entonces hay que empezar por uno, por conversar conmigo, en diseñar mi estrategia para poder llegar a los demás. Entonces empezamos a hablar y hablar. Y realmente la banca más humana nace de esa conversación con Augusto Restrepo en el banco, que empezamos a hablar como en los términos normales, visión y todo eso. Un día me dice, en Bancolombia obramos con amor hacia las personas. Y yo, ¿con amor? ¿Qué? Oiga, venga, estamos equivocados, es que estamos hablando de un banco. Los bancos no hablamos de amor, puede que de temor, como casi todas las empresas, se habla más de temor que de amor. Y entonces yo llegué y le taché la palabra amor. Y creo que me demoré no más de 20 segundos en coger el borrador del lápiz y decir, no, ¿sabe qué? Dejémosla. Si a mí me causó ese impacto, vamos a construir en función de esto todo nuestro tema. Y así realmente es como el origen. Entonces ya empezamos a hablar de las cosas que seguro tuviste en el primer libro, Por otro camino, un lenguaje diferente. ¿Y dónde nace un lenguaje diferente? Yo estaba en Kirama con unos 30 directivos del banco, presidentes de filiales, vicepresidentes, y les pregunté qué era rentabilidad. Y te vas de para atrás, las 30 personas que estaban ahí, todos banqueros, y todos tenían un concepto diferente de rentabilidad. Yo le dije, pues uno no es capaz de construir una cultura si por lo menos hay unos significados básicos en los que coincidimos. Y así entonces yo dije, rentabilidad, sí, es que la rentabilidad no solamente es cuantitativa, también es cualitativa. ¿Cierto? Entonces a mí yo llegaba a las ruedas de prensa y me preguntaban, ¿cuánto se ganó el banco? Y le decía, oiga muchachos, ¿ustedes por qué no me preguntan por qué no lo ganamos? ¿Cómo nos lo ganamos? O sea, ¿qué hicimos bien hecho para tener unos buenos resultados? Y yo creo que eso es realmente lo más importante. En el caso mío fue hablar de la palabra humanismo. Humanismo que desafortunadamente ya ahora, pues ya como muchas palabras, pues como lo decía Alejandro Gaviria en sus libros, siquiera tenemos las palabras, se corrompen. Ya acabo de cierto. Entonces ya hablamos de paz y de humano y de ciertas palabras, ética, que las vamos relativizando. Pero en ese momento construimos nuestro propio diccionario, que también yo se lo insinúo mucho a las personas. Cuando acuden a mí les digo, oiga, haga su diccionario. ¿Usted cuáles son las palabras que le gustaría usar? ¿Qué significado tienen para usted? Yo tengo muchas. A mí después de amor, la que más me gusta es respeto y confianza.
y por ahí me voy yendo en el diccionario de las palabras que más me gustan, que si me gustan tanto las que más debería usar, pero es algo también interesante, Ricardo, es que también tengo un diccionario de las palabras que no uso, de las que no me gusta usar. Yo, por ejemplo, como mi papá, eso fue un aprendizaje de mi papá. Mi papá, yo me di cuenta que se había muerto porque le dijo a mi hermana que estaba cansado. Y mi hermana sale y me dice, mi papá es que está cansado. Yo le dije, imposible. Mi papá me enseñó toda la vida que él no tenía dos palabras, pereza y cansancio, y nunca las usó. Entonces yo, por ejemplo, te digo una, yo la palabra odio, no sé qué, no existe para mí. Puede que me molesten cosas de muchas personas, no me gusten, me quiten la tranquilidad, pero yo nunca he dicho ni diré la odio, lo odio. Eso tiene una carga tan negativa, pero si nos ponemos a hacer el diccionario de las palabras que me gustan y la uso con más frecuencia, y también entonces hago el diccionario de las que no me gusta y no las uso, va encontrando como un espacio de estar conectado. Otra palabra, me gusta la palabra conexión, conectar, estar con el otro. Esas son palabras muy valiosas, cada vez la utilizamos menos. La palabra coherencia, yo le digo la palabra colbón, que es la palabra que pega lo que uno piensa, dice y hace. Es un ejercicio muy bonito. ¿Sabes cuál de las que más me gusta? La palabra gratitud. Gracias. Yo cuando estoy por ahí en mis conferencias le digo a las personas, den las gracias, pero hágalo con el ceño fruncido. Uno no da las gracias bravo. Entonces todo el mundo empieza a dar la ceja. Gracias, eso no sale. Entonces, pero cuando vos decís gracias es como un estado del alma. Hey, ¿sabes qué? Ricardo, muchísimas gracias. A mi hijo, muchas gracias. Lo que sea. Dar las gracias es muy bueno. Úsela bastante. Entonces, si le gusta el respeto, respete bastante. Si le gusta la confianza, confíe bastante y genere confianza. Eso volvemos a lo mismo, a los hábitos, a una construcción permanente. Qué bueno, el diccionario personal. Las palabras que quiero usar más y las que quiero evitar. Pues bueno, me faltó un poquito de explicación a mi pregunta. Lo que quiero entender es qué pasó con esos detractores. Claro, me iba porque es que resulta que para poder hablar de banca más humana me tocaba decir que no era. Muchas veces eso pasa en la vida, que es mejor decir las cosas que no son para ir identificando lo que son. Entonces, yo decía que era la banca más humana, pero también les decía que no era la banca más humana. La pregunta de detractores es más difícil, porque los detractores nunca te montan al tren. Tienen entre prejuicios, formas de ser, estados de ánimo, mucha incredulidad, pero tal vez yo te lo resumo de esta manera. Cuando nosotros nos fuimos todo el equipo directivo a aprender sobre servicio a Disney World, que todos vamos, cuando se va a Disney, eso tiene un behind the scenes, detrás de escenas muy importante, para lograr eso. Y entonces en ese instituto a mí se me quedó grabado algo, muchas cosas, pero me quedó con la pregunta que me haces de detractores. Hombre, uno con las personas hay que comunicarse muy bien, hay que contarles cuáles son los elementos de la cultura, qué quiere uno, hacia dónde va, invitarlos, pero hay gente que no se te monta, que no cree eso. De las últimas encuestas en el banco, cuando yo ya me iba a retirar, el ambiente de trabajo era increíble. El 97.8% de las personas creían en la banca más humana y estaban felices en la organización. Fíjate las dos cosas tan importantes. Pero ese 1.4 nunca se montó al tren. ¿Y sabes cómo le decían en Disney a esos? Hay que invitarlos a que sean felices en otra parte. Entonces el detractor, si no está montado en el mismo tren, hay que invitarlo a que sea feliz en otra parte. Hay que dar oportunidades en las que se puedan dar oportunidades, porque no siempre se pueden dar oportunidades. Eso era parte de la banca más humana, no es falta de rigor, falta de cuidado y responsabilidad, es que eso es muy humano. Entonces, venga, un momentico, ¿de qué estamos hablando? Y aquí aparece ese elemento tan importante, Ricardo, y es el de la comunicación. No cree que la comunicación es decir cosas. La comunicación es conversar, pero lo más importante de conversar es escuchar. Muchas veces cuando uno está en esas posiciones jerárquicas altas, uno cree que se cree un general que da órdenes, pero en una concepción humana de las relaciones uno lo que dice es: yo tengo una idea, la transmito, me aseguro que se entienda, porque hasta allá no llegamos, y me aseguro que se ejecute.
Es que por muy presidente del banco yo fuera, hagamos la banca más humana. ¿Y eso qué es? Y la banca más humana es esto. Y entonces ya me pasaba para el que escuchaba. Oye, ¿usted entendió qué es la banca más humana? Dígame. A mí me pasaba que yo entraba a una cafetería del banco y la señora del aseo me recitaba los atributos del relacionamiento. Y me decía, ay doctor, ahí vienen las carteleras, calidez, respeto, inclusión y cercanía. Pues ya lo estoy logrando, porque si esta señora me está hablando de esta manera, entonces ella por el contrario es un apóstol y no es un detractor, para volver entonces a la pregunta. Con los detractores hay que todo esto, comunicación, cultura, ejecución, entendimiento, pero también eso tiene un límite. Transforma tu futuro hoy. ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra academia Hackers del Talento LATAM, más que un programa de formación, es una inversión en tu potencial ilimitado, una puerta a convertirte en visionaria, en estratega, capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar 4 razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento LATAM. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora es tu oportunidad para ser ese líder que guiará tu transformación en talento humano. Aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM. Es muy fácil. Ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio, a ser ese líder excepcional que el mundo necesita. El futuro del talento te espera. Comienza con la decisión de ser más, de impactar más. Invierte en ti y sé el líder del mañana. En unos momentos profundizaremos sobre filosofía, religión, liderazgo, desempeño y transformación. Pero me parece fascinante conocer sobre sus padres. Pues mira, para empezar una conversación es muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad. Cuando me dices quiénes son tus papás, yo digo quiénes fueron mis papás, pero es que esa pregunta lo ubica a uno en algo muy interesante y es recordar que uno es parte de sus procesos de formación. Uno es fruto de sus conversaciones, y esos procesos de formación pues pasa uno inicialmente por el círculo que es la familia y pasa seguro al colegio y a la universidad y uno se va encontrando con amigos, con compañeros de trabajo, pero ese es el primer lugar donde uno se encuentra es con los papás y en ese sentido pues yo fui muy afortunado porque mi papá y mi mamá, yo soy el mayor de 5 hijos, somos 4 hombres y la menor es la mujer. Somos muy buenos hermanos todavía, nos vemos con frecuencia, nos hacemos falta, nos compartimos las cosas. Ya mi papá murió muy joven, de 69 años, de un infarto fulminante, pero murió con todos. Yo me iba para Delaware en esa época, estaba en el banco y estábamos en una finca, a lo paisa, en un puente en Santa Fe de Antioquia, y despidiéndome porque yo me iba con la familia. Y estábamos todos los hermanos, los nietos, todos, y ese día murió mi papá. Pero murió feliz porque murió hablando francés, tomando aguardiente, tocando piano, porque mi papá era pianista, vivió 18 años en Europa estudiando música. Al final de su vida, pues él terminó como director del Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Y mi mamá, pues una mujer
muy abnegada al lado de su marido, orgullosa de su marido, era su mejor oyente porque lo ponía a tocar a toda hora. Entonces en mi casa estaba el piano de mi papá y entonces mi mamá era detrás, ay, vení, toca Adiós al piano de Beethoven, Claro de Luna, y era la mayor hincha de él. Entonces muchas veces hasta los amigos míos, llegaba tarde del trabajo a mi casa un viernes y encontraba a los amigos míos con mi papá tocando piano en la casa de él, ni siquiera en la mía, o bueno, la mía porque no me había casado, pero fue un hogar muy bonito, muy disfrutado, que logró proyectarse toda la vida. Tantas dificultades que hay en las relaciones, cualquiera sea, y uno encontrarse con que después de la muerte de los papás, los hermanos se quieren tanto como nos queremos nosotros, pero también los sobrinos. Uno va pasando, entonces entre ellos son muy amigos, entonces eso es que hacen, se van a jugar bolo los 15, entonces hay como muchos factores, es encontrar en la familia ese lugar y ese espacio donde cuando uno, gracias a Dios, lo puede tener, pues hay que aprovecharlo al máximo, hay que fortalecerlo y los resultados siempre van a ser perecederos, porque esos son de esas relaciones, seguramente hablaremos de eso hoy, que son como una matica, que hay que irla regando todos los días. Uno no le puede echar agua para un mes porque se dañan. Y lo mismo pasa si no le echa agua en un mes. Entonces la familia es eso, una construcción colectiva de todos los días. Ese espacio de familia es como el lugar seguro, siempre y cuando haya un espacio donde uno vaya regando las maticas, como dice Carlos Raúl. Para este hacker colombiano, el piano tiene un gran significado, con una anécdota fabulosa, pues entendamos su relación con este instrumento. Buenísima, porque yo sé tocar piano, pero tengo el piano de estudio de mi papá en Alemania. Cuando mi papá se fue a estudiar a Alemania, cuando regresó a Colombia, soltero, se casó ya mayor, se trajo su piano. Ni siquiera era un piano de cola, sino un piano de estudio, un Schimmel, que lo tengo aquí en mi casa. Ese piano durmió conmigo toda la vida, porque como estábamos 5, yo dormía en la biblioteca de mi casa en el barrio Laureles y ahí estaba el piano. Entonces mi papá cuando quería tocar piano, tocaba piano en mi habitación. Entonces, y toda la vida me enamoré del piano y nosotros nos fuimos a vivir en las afueras de Medellín, a una finca, muy jóvenes, y mi papá tenía su almacén de música. Y un día fui con mis suegros y me dice mi suegro, no vi el piano de tu papá en la finca. Yo le dije, qué tan raro, yo le voy a preguntarle, papá, ¿y el piano? Me dice, no, lo quiero vender ya, y ya lo bajé para el almacén, a ver si se vende. Uy, a mí me dio eso tan duro, que tuve que decirle a la administradora, oíste, Beatriz, mi papá me contó que tenía ese piano allá, ¿cuánto vale? Me dice, 3 millones de pesos, y yo, ¿3? Yo no tengo eso ni en cesantías, mi papá sí es nadie le va a dar 3 millones de pesos por ese, pero igual allá lo tiene para la venta, déjalo, no le digas nada, y si en algún momento alguien aparece para comprarlo, me llamas, a ver, ¿yo qué hago? Pero mi papá ese piano no lo vende en 3 millones de pesos. Y a los 2 días me llama y me dice, aquí hay una señora de Barranquilla que quiere comprar el piano, y le dije, no me diga eso, imposible. Y entonces llamé a mi papá y le dije, papá, yo me quiero quedar con ese piano, porque es la identidad tuya, de mi casa, toda la vida he compartido. Se lo compré, se lo pagué, por donde yo he caminado en la vida de trasteo en trasteo el piano detrás. Y afortunadamente me decías, ¿cuál es tu relación con el piano? Es, además de esa relación emocional, sentimental, pues mi hijo, el menor, sí toca piano leyendo solfeo. Entonces ya mi mamá no se sienta con mi papá porque él no está, no se sienta ya pues tampoco, pero ya se le sentaba, era mi hijo, en el mismo piano de mi papá y era el mismo cuadro. Ya mi papá no estaba, pero sí estaba mi hijo, mi mamá estaba y estaba al lado, ya no de mi papá, sino de mi hijo. Esa es una imagen gráfica de lo que digamos es el piano, y ninguno de los hermanos, Ricardo, ninguno, hasta malos para cantar. Yo he sido más musical, más de apreciación musical, sí me canto no tan mal como mis hermanos, ya me digo que bien, pero y hasta cosas raras, pues me ha gustado mucho el tango, la salsa, por supuesto la música clásica, a mí me gusta todo tipo de música. Lo que pasa es que todo tipo de música no es para cualquier momento.
¿Cómo lo marcó la educación? ¿Qué tanto? Pues podría uno decir que bastante, por el apellido que le decían. ¿Sabes una cosa? Como te decía, uno es fruto de su formación. Entonces, cuando empezábamos en la anterior respuesta a decir, uno es la formación desde la familia, ese seno del hogar es muy importante. Pero yo tuve también la ventaja de haber podido estudiar en el Colegio San Ignacio de los Jesuitas los 12 años, y todos mis hermanos, y mis primos, y mi suegro, y todos somos, claro que unos somos más jesuitas que otros. De mí se reían los compañeros del colegio, inclusive después de la universidad, porque me decían Carlos Raúl Yepes SJ. Y eso es una impronta. Yo le doy gracias a Dios haber podido estar estudiando con los jesuitas. Los jesuitas tienen una profunda sensibilidad social. Y de hecho en mi nuevo libro hay un capítulo, el otro. Siempre es uno viendo el otro, el rostro del otro, el sufrimiento del otro. Cuando hablamos de empatía, de simpatía, de sufrimiento, son características con las que uno se conecta muy fácil. Es que inclusive te puedo contar una anécdota que me llamó la atención. Cuando David Bojanini era presidente del Grupo Sura, me dijo que él quería sacar los hijos del colegio donde estaban y que su señora se había ido por Medellín a las universidades a preguntar, a la FIDE, a la IA, al CES, cómo les iban con los estudiantes que llegaban de los colegios y que para ellos cuáles eran los más representativos. Y que la coincidencia era impresionante cuando le respondían, mire, yo no sé cómo los educan, qué tienen, pero los estudiantes que vienen del Colegio San Ignacio son diferentes, tienen una capacidad de comunicarse, de hablar con las personas, tienen algo que los diferencia. Y cuando yo estaba chiquito, una señora me oyó hablando y me llamó y me dijo, yo chiquito, es que tendría por ahí unos 11 años, y la señora me dice, venga, yo no lo conozco, ¿usted cómo se llama? Yo le dije, Carlos Raúl Yepes. Me dice, ¿usted estudia con los jesuitas? Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dice, es que se le nota. Y realmente eso es algo que sí se nota. Entonces, más que una formación religiosa, porque tú vas a una discusión entre jesuitas y eso pues hay de todo y se dan palo argumentativamente, unas conversaciones muy profundas, muy interesantes, de todos los niveles. Y por supuesto a mí me quedó también, digamos, la formación religiosa. Sigo siendo religioso, soy un hombre de mucha fe y fíjate algo que puedo comentarlo en este momento. Cuando a mí una vez Dora Glotman me hizo una pregunta, más que una pregunta, no, era una entrevista en un programa de ella que se llamaba Perspectivas Caracol en televisión, y me acompañó todo un día. Y entonces en una de las preguntas me dice, es que me dijeron que usted era muy enfermo. Y yo le dije, sí, eso es verdad. Yo salvo el corazón, el hígado, el colon, la dislipidemia, la hipertensión, el páncreas, yo el resto estoy aliviado. Y ella me dijo, pero es que usted se ve muy bien. Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque yo no me he enfermado nunca ni de la actitud ni de la fe. Entonces son dos pilares, Ricardo, en eso, que me han servido mucho en la vida para todo. La fe y la actitud. Por eso cuando mis enfermedades, que quiero tanto a los médicos, a las enfermeras, en el capítulo 1 de Vale la pena pensarlo, está el cuidado. Yo digo, uno tiene que ser muy grato en la vida porque hay tantas personas que lo cuidan a uno. ¿Y por qué? Yo veía a un joven médico internista de 28 años haciendo residencia en la mitad de un puente, en la mitad de un aguacero, y él y una enfermera yendo a mi habitación cuidándome. ¿Por qué me cuidan estas personas? Entonces es una forma de conectarme en la vida y lo he disfrutado y me va bien, siendo así, con fe y con actitud. Cuidar es más que un acto, es una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de velo y desvelo. El ser humano ha experimentado en su quehacer un desvío a través del poder de la ciencia y de la técnica. Padece una crisis de civilización y se comporta como un mero observador ante un tipo de mundo. La aparición del fenómeno del descuido, la indiferencia y el abandono conducen a la pérdida de la conexión con el todo. El cuidado es esencial. Pues esto lo escribió Leonardo Boff y está en el libro del hacker de hoy. Y esto me lleva a pensar sobre una idea profunda y es, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero trabajar mi cuidado? Ese poder que tenemos sobre nosotros mismos y el que generamos a los demás.
que a veces lo damos por sentado, se nos hace normal levantarnos, tener energía, trabajar, pero ojalá nunca olvidemos esos pequeños gestos de una envergadura de impacto impresionante. Pues bueno, volvamos a Carlos Raúl. ¿Cómo pasa? ¿Cómo vive esos momentos? ¿Cómo es esa actitud? ¿Cómo lo trabaja día a día? Pues esa es la respuesta, es un proceso diario. Uno es la forma en cómo uno entiende las cosas, la vida, la religión. Uno cree que rezando se salva de todo, que rezando no le va a pasar nada, entonces las dificultades en la vida. No, yo creo que es más, en mi caso, las dificultades en la vida, los momentos más difíciles es donde más me he fortalecido. Porque es que si vos estás enfermo y querés vivir, ¿cuál es la actitud? O decidís una cosa o la otra, no hay sino una opción, seguir viviendo. Es más o menos lo que decía Víctor Frank en El hombre en busca de sentido. Usted puede perder la libertad en un campo de concentración, estar arrodillado, aguantar frío, estar desnudo, que se estén burlando de usted. Usted puede perder todas esas libertades, pero la única libertad que usted no pierde como ser humano es la de asumir una actitud. Y la actitud era decir, yo de esta salgo, yo quiero reencontrarme con mi familia. Y lo mismo pasa, Ricardo, como con la fe. Yo no doy por hecho ni por dado todas las cosas. Yo me levanto muy temprano, inmediatamente me conecto. Y si me permites, pues hago aquí la cuña. Es que yo aprendí en pandemia a encontrarme. Hay una parroquia en Sevilla, España, que se llama Nuestra Señora del Pilar. Y entonces descubrí la misa del Padre Joaquín María. Pues mira, esa misa dura 14 minutos. Eso es lo que yo me demoro entre salir de mi habitación, organizarme, apagar la alarma, ir a recoger el periódico y poner la cafetera y ya terminé la misa. Pero la forma, más que el rito, es la forma en que yo me conecto diariamente con ver el amanecer y decir, Dios mío, aquí me mandaste otro día, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿Qué cosas buenas puedo hacer? Como tengo también esa impregnado de los jesuitas, que lo hacen más como retiros espirituales, es lo que yo llamo el examen general, que ellos también lo llaman así. Ricardo, yo no me acuesto sin hacer en 3 minutos la evaluación del día, pero no solamente ahora, toda la vida, desde que yo estaba pequeño, y lo volví un hábito. Yo creo que eso es lo más importante frente a lo que me dices, que cómo se cultiva, eso es volviéndolo un hábito. Entonces yo me levanto temprano y digo, aquí vamos a disfrutar eso. Entonces cuando me pones a pensar en algo, yo le rezo, por ejemplo, el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, y yo ahí paro. ¿Cuál es el pan de cada día? Por supuesto que es el pan de cada día, yo tengo que alimentarme, yo tengo que comer, pero es que para mí el pan de cada día es aquello que me motiva a levantarme, a disfrutar la vida, a seguir adelante. Ese es mi pan de cada día. Entonces, por eso rezo el Padre Nuestro todos los días y hago el examen general. ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hablé así? Entonces, eso es un estado como también así como la ética, un estado de reflexión permanente. El acto de pensar, reflexionar, analizar qué fue, qué sucedió, por qué hice bien, qué pude hacer mejor, con quién me equivoqué, quién me inspiró, a quién le dije gracias. Preguntas cortas que diariamente marcan tu camino hacia un mejor ser humano. Y estos hábitos de escribir es algo que hace unos años tengo y es muy poderoso para la memoria y para tratar de ser una mejor persona, aprender de los errores. ¿Qué opinas tú? Y bueno, ¿qué opina nuestro invitado? No, pero es que es maravilloso. Tienes un hábito muy bonito que yo lo tengo, ni siquiera coincidimos en eso, porque yo, por ejemplo, un libro no soy capaz de leerlo sin un lápiz al lado, porque yo lo voy escribiendo, lo voy rayando, lo voy subrayando. Cuando me gusta mucho, hasta hago resúmenes de los libros que más me han gustado, que ya he hecho muchos, para volverlos a leer en mis resúmenes, y comparto los resúmenes. Muchas veces ahora encontramos que las personas leen poco, muchas personas. Entonces parte de vale la pena pensarlo es eso, decirle, venga, yo pongo en sus manos las buenas lecturas, los buenos temas, los bien tratados, de una manera positiva, pero para mí escribir es conectar como el cerebro, la mano, el corazón. Mis amigos se ríen mucho porque yo también en la universidad el que hacía resúmenes de todas las materias, entonces
estudiaban por mis resúmenes, inicialmente con el de otro compañero que era Julio Yepes, también Yepes, y los de él eran mejor que los míos, pero los dos escribíamos. Y mis hijos son muy ordenados también porque yo todo lo apunto. Yo, por ejemplo, no hago una llamada sin escribirla en un papelito. ¿Yo para qué estoy llamando? ¿Para qué hago esta llamada? No es improvisando y hablando porque sí, pero escribir es un muy buen hábito. Entonces me decían, es que usted es Mr. Listica. Yo hago listica para todo, venga, yo hago una listica. Entonces yo hago listica. Para preparar este episodio, por supuesto, me leí su último libro, porque el primero, llamado Por otro camino, ya lo había disfrutado. Y entonces entendamos de dónde nace este escrito llamado Vale la pena pensar. Qué bueno. Sabes que yo me lo he preguntado y me voy a ir no muy lejos, porque a veces yo en la respuesta me voy, como decía un amigo mío, hasta que Moisés separó las aguas. No hay que ir hasta por allá tan lejos. Pero esto, mira, a mí como uno de los sueños aplazados míos era las humanidades. Y formalmente entrar en humanidades, y por eso hice la maestría en humanidades en EAFIT, ya como vocación tardía. Entonces, cuando me hicieron la entrevista, uno de los filósofos profesores me preguntó, se puso a conversar conmigo y que por qué me interesa. Entonces yo le llegué con una idea, decía, no, mire, es que ahí hay tantos temas en la vida para compartir. A mí me gustaría hablar de felicidad, de ética, de lo que hacemos en lo cotidiano, todo eso. Y a él le pareció tan raro lo que yo estaba diciendo. Y sin embargo, entré a la maestría y me fue muy bien. Fui muy buen alumno. Y entonces llega la tesis. Y entonces, cuando venga, escoger la tesis, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué la vamos a hacer? Otro profesor. Y dele Carlos Raúl con y hablemos, yo quiero hablar de cosas que le sirvan a las personas hacia adelante. Quiero hablar de felicidad, de ética, de lenguaje. Y nada, también el profesor me dijo, no, la tesis terminó siendo, dicho de alguna manera, redes sociales, fake news y democracia. Muy interesante, muy valioso, pero no era todavía lo que quería. Y como la experiencia de la maestría, yo la defino en 2D, de dedo, disfrutar y descubrir. Entonces para mí, yo pasé muy bueno y descubrí autores que yo nunca había escuchado en la vida. Yo, por ejemplo, y no me da pena decirlo, cuando llegué a la materia de lenguaje 1 y de lenguaje 2, a mí me hablaban de Wittgenstein. Yo decía, ¿quién? ¿Eso cómo escribe, señor? ¿De qué habla? Y empecé a meterme. Entonces, después por allá en filosofía me encontré el profesor. Eran muy de lecturas y de conversaciones y diálogos muy interesantes. Entonces ahí empecé a conocer a Zenit y a Hartmut Rosa. Y como buen, sí, como juicioso que digo yo, empecé, todas esas lecturas las organicé y como empezamos esta conversación, las resumía, las ordenaba y entonces dije, ahora sí, nadie me va a mandar y empecé a pintar, como lo digo en la introducción del libro, en una servilleta. Entonces, bueno, ahora que usted tiene la oportunidad de hablar, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿A quién se lo va a decir? Y por eso en la introducción cito a Gadamer, porque Gadamer, una cosa es lo que uno se imagina de un libro, otra lo que escribe, otra la que termina impresa, pero otra, y tal vez la más importante, es lo que entiende el lector. Eso es lo que llama el fusión de horizontes. Entonces yo decía, yo quiero fusionar los horizontes, el mío en mi perspectiva, con lo de una persona que me está dando el gusto y el honor de tener en sus manos el trabajo mío. Y lo que pasó es que con el primer libro, Por otro camino, las cosas salieron tan bien que de la editorial me venían presionando. Dele pues, ¿cuándo va a sacar el segundo? ¿Cuándo va a sacar? Y yo, no, déjenme descansar. Acabo de salir del banco, acabo de salir de este libro, acabo de salir de tesis y ustedes están retacando para que haga otro libro. Entonces yo les dije, déjenme un campito. Y realmente fueron 2 años y medio, Ricardo, escribiéndolo, pensándolo. Y uno puede tener 30 versiones, entre la primera, como me lo imaginé y como la fui puliendo, desechando, y al final donde creía yo que podía encontrarme con el objetivo principal, que era proponer reflexiones, temas de actualidad, de autores bien tratados. Todos los autores que cito en el libro, todos los he leído, libros que he leído, que he resumido, entonces más de 100, 150, entonces al final era como decir, mire, sobre felicidad, ¿quién habla? Matthew Ricard, en defensa de la felicidad, pero Tal Ben Shahar o Lori Santos. Y el libro en general
es una visión positiva, porque no eso es una visión negativa ni de la crítica, no es histórico, pero es decirle a las personas, vale la pena que pensemos sobre esto. Miren estos temas y aquí se los propongo. Mire lo que dijo este, acérquese a él. Y si le gusta, subráyelo y después compre el libro del Señor, que seguramente querrá profundizar. Y así es como nace, vale la pena pensarlo. Que en Tiota se iba a llamar distinto. Se iba a llamar Conversaciones Pendientes y un día le comenté a un amigo mío, abogado, y le dije, no, mira, ponerle el nombre a un libro es como ponerle el nombre a un hijo, hay que bautizarlo. Y entonces me dijo, ¿y cómo lo vas a llamar? Le dije, Conversaciones Pendientes. Y al otro día me llama y me dice, oíste, pero ya existe un libro con ese título. ¿Qué? Ah, no fregué, yo como estaba entusiasmado, Conversaciones Pendientes, todo. Y entonces me dice, sí, el de Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos, una conversación pendiente. Y yo, no, me tocó cambiar. Entonces, yo como hago ejercicio todos los días temprano en la mañana, entonces empieza uno a darle vuelta. Entonces, y ya entonces hice un ejercicio contrario. ¿Usted qué es lo que quiere? Más o menos lo que conté ahora. Yo quería esto, que la gente piense sobre esos temas. Y se me ocurrió y yo fui el que lo titulé, Vale la pena pensarlo. Y así se quedó. Luché mucho con la editorial porque yo quería otra carátula. Pero eso no, como muchas cosas en la vida, no es lo que uno quiere, sino lo que, lo que toca y uno tiene que estar abierto. Pues para eso tiene conversaciones, para enriquecerlas. Lo interesante del libro es que cada capítulo lo puede uno leer aparte y va en orden del autoconocimiento al mundo organizacional hasta el impacto en la sociedad. Y tiene un concepto que quiero profundizar relacionado con la dignidad humana. Hay capítulos donde traigo 6, 7 autores, pero hay capítulos de un solo autor. Que inclusive, por ejemplo, el de Joseph María Esquirol, el otro me tiene que importar, es basado en un video. Y yo hago la transcripción del video, pero el lector no se da cuenta cuando estoy hablando yo con el video. Cuando me meto en la conversación de Joseph María Esquirol, en esa serie que mantiene el BBVA, Aprendemos Juntos, que seguro la conoces, que es muy, muy, muy valiosa. Pero llego yo a la dignidad y fue casi que muchas horas dedicadas en la Universidad de Humanidades cuando conocí a Peter Vieri en Dignidad Humana, así de sencillo, una manera de vivir. Y entonces, cuando yo leo ese libro, veo esa cantidad de formas de dignidad humana, pero también de indignidad. Entonces, una cosa tan sencilla como sentirse uno observado. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, tú llegas a una reunión y te miran de pies a cabezas y te descubren o te desnudan y tú te sientes observado indebidamente. Todo lo que es el bullying, todo lo que es... Por ahí hay descripciones, inclusive una que retiré del libro porque me parecía muy fuerte, creo que la retiré, y era el hecho, por ejemplo, de una persona someter a otra y decirle, lámbame los zapatos. O sea, unos actos de denigrar del ser humano. Yo en mis conferencias les decía mucho, mire, yo lidio en este banco con que perdamos 300.000 millones por una valoración de test, que se caigan todos los equipos y los computadores no funcionen, pero yo lo que no consigo es el maltrato, no ha nacido el que nos pueda gritar. Entonces ese concepto de dignidad humana realmente lo empecé a desarrollar hace muchos años, nacido de un libro que por ahí cito también en algunos de los capítulos, Dios, el dinero y la conciencia, que es un diálogo entre un monje benedictino y el presidente de Puma, la compañía de artículos deportivos. Ahí aprendí que la Constitución alemana dice que la dignidad humana es inviolable, como principio, es el primero. Entonces, cuando uno ve el rostro del otro, el sufrimiento del otro, la vida le cambia por completo, Ricardo. Cuando uno ve a un ser humano digno, la vida le cambia, así sean los momentos más difíciles. Yo en mi vida he levantado la mano. No soy capaz de pegarle a alguien. O sea, todo esto de gritarle a alguien, de escribir lo que no sé hacer. Inclusive en la felicidad está en el capítulo 2, no sé si leíste lo de las 4 puertas para alcanzar la paz interior. Y que dice, y lo voy a resumir, el monje que llega cada año, entonces lo mandan el primer año a que piense solo lo necesario. ¿Cuántas veces uno en la vida se la pasa pensando las cosas que no son? La cabeza se le llena de pensamientos que le impiden estar tranquilo. Y entonces piense solo lo necesario. Y después le dice, diga solo lo necesario.
¿Cuántas cosas dice uno diariamente que para qué las dijo? Que no se necesitaban decir, que las dijo mal dichas, que ofendió con lo que dijo. Diga solo lo necesario. Y después le dicen a uno, vaya al tercer año venga, y este año sienta solo lo necesario. Usted no, ahí se relaciona mucho con el país de las emociones tristes y todo este tema del capítulo de las emociones, precisamente, y es sentir solo lo necesario. Yo porque siento rabia, ira, envidia, y ahí hay una palabra que es otro ejercicio que estoy haciendo con este libro y es las palabras nuevas que yo aprendí o que son novedosas, como Adela Cortina se inventó gerontofobia, aporofobia. Y aporofobia, la fobia a los pobres, pero Victoria Camps, que también está citada en el capítulo 1, ella se inventó, creo que siguiendo a Cortina, deben ser hasta amigas, dos filósofas españolas vigentes, gerontofobia, la fobia a los viejos. Entonces tú empiezas a unir todo esto y te encuentras con esa dificultad, dignidad humana, como que fobia a los pobres, como que fobia a los viejos. Entonces cuando uno dice sienta solo lo necesario, ya aprendí al profesor Mauricio García la palabra Schadenfreude, yo no sé cómo se dice en alemán, pero es alegrarse con la desgracia del otro. Schadenfreude. Esa palabra es sentir alegría por la desgracia de los demás. Entonces yo te digo, ¿cómo? Y hay gente que siente, y sí, desafortunadamente es así. Por eso es el país de las emociones tristes. Sentimos rabia, envidia, nos alegramos por la desgracia del otro. Y por eso es que en nuestra cultura es tan difícil construir sociedad, construir tejido social de verdad, encontrarnos en eso. Y en el libro yo trato de desarrollar la ética espinosista de Baruch Spinoza, que al contrario de las emociones tristes son las emociones positivas, aquellas que me conectan con el otro, con la sociedad, con las cosas buenas, con la vida buena, como lo decía Aristóteles, ¿cierto? Me fascina este tema de dignidad humana. Voy a arriesgarme y hacer una comparación. Cada persona es como un libro único y especial, con su propia historia y valor. No importa si el libro es corto, largo, nuevo, gastado. Lo importante es que dentro de cada uno hay algo valioso. Porque es que, según Kant, la dignidad humana es como ese libro. Cada persona tiene un valor profundo y merece ser respetada, no por lo que hace, sino por lo que es. Los libros no deben ser usados como simples objetos para sostener una puerta o para decorar. Están hechos para ser leídos, comprendidos y apreciados. Del mismo modo, las personas no deben ser tratadas como herramientas o medios para lograr algo. Cada uno merece ser tratado con respeto, porque al igual que los libros llevamos dentro algo valioso, solo por ser quienes somos. Y lo que dice Kant, o lo que nos enseña, es que este valor interno, esta dignidad, es lo que nos hace especiales y nos recuerda que todos merecemos ser tratados con respeto y consideración. Por cierto, el episodio 290 de Hackers del Talento es con Mauricio García Villegas, sobre su libro El viejo malestar del nuevo mundo. Muy recomendado el episodio como el libro, y ya van a entender toda esta historia a qué viene. Mauricio García Villegas es abogado de Bolivariana y estaba muy joven, ni siquiera se había ido a estudiar a Francia. Inclusive yo creo que, ¿sabes por qué escogió la clase con nosotros? Porque la hermana de él era compañera nuestra, Marta García. Entonces, y después ya lo vi y dejé de verlo, pero lo seguí leyendo mucho. Y soy muy seguidor, valoro todo lo que escribe, lo que dice. Es muy intelectual, muy afrancesado, pues por la oportunidad que ya le dio la vida, pues creo que es inclusive honoris causa en alguna de las universidades francesas. Pero entonces, volviendo a eso, él es un promotor de la ética espinosista. En el libro mío, cuando hablo de ética, a mí me llegó un ética de Spinoza de Frédéric Lenoir. Ahí lo trato y por eso te digo que el libro vale la pena pensarlo, tiene en el fondo, son invitaciones a reflexiones positivas, a decirle, mire, esto, trabájelo de esta manera, y lo decías, en cualquier nivel, en el nivel individual, en el nivel organizacional y en el nivel de la sociedad, que son como 3 niveles donde uno está en la vida, pero todo empieza por cuidar su propio metro cuadrado. Si uno no cuida su metro cuadrado, la sumatoria no puede ser positiva. Y cuando digo metro cuadrado es mi casa, mi relación con mi señora y mis hijos. Mi metro cuadrado es mi trabajo, mi relación con mis cercanos colaboradores. Cuando digo mi metro cuadrado es como ciudadano. Cuando utilizo, en caso de Medellín, el metro de Medellín.
cuando soy respetuoso, cuando me duelen las cosas que no funcionan bien. Entonces, si yo cuido mi metro cuadrado, las cosas pasan a ser diferentes. Y es que es uno de los problemas grandes que tenemos nosotros con el concepto de paz. Entonces lo vimos que la paz de Uribe, que la paz de Santos, que la paz de Petro, es como si ese fuera un concepto individual. Y todo es como si fuera un proceso de negociación con el ELN, con las FARC, con el Clan del Golfo. Pero para mí, el problema más grave está desde puertas para adentro, en la casa. Ahora en la pandemia, Ricardo, lo que alcanzamos a ver, porque yo estoy en varias fundaciones, pero lo que fue la problemática en 50 metros cuadrados, viviendo 4 personas, conviviendo en todo minuto, encerrados, pero es que había problemas de maltrato infantil, problemas de maltrato a la mujer, de drogadicción, de alcoholismo, y estamos hablando de 50 metros cuadrados. Entonces, la pregunta es si no somos capaces de administrar 50 metros cuadrados para vivir en paz. Empezando, ni siquiera vaya, puede ser medio metro cuadrado que soy yo. Si yo no vivo en paz, si a mi metro cuadrado no le transmito eso, entonces, ¿qué podemos esperar hacia afuera? Entonces, por eso es que es importante tener esa visión positiva de la vida. Los valores en nuestra sociedad se han transformado. Puede que algunos hayan desaparecido. Así que la pregunta es, ¿qué rol juega la religión en todo esto? Ojo, no la iglesia. Tremendo. Ubiquémonos en la palabra clave de la pregunta, que es religión. Yo creo que tenemos una equivocación grande y es confundir religión con iglesia, religión con sacerdotes o monjas. Y eso, digamos que la iglesia es una expresión de lo religioso, de esa aproximación a entender la vida desde los valores, desde los principios, de lo que uno cree que debe ser una vida bien lograda. Entonces, si uno dice, no, es que yo soy ateo porque a mí estos curas no me gustan, yo creo que es una visión de lo religioso, que uno lo puede llevar, inclusive subir un poquito más al nivel de lo espiritual. La espiritualidad como esa conexión con la vida. Muy pocas personas pueden negar la espiritualidad. Entonces dicen, no, es que yo no soy religioso. O inmediatamente le dicen, ¿vos crees en Dios? No, yo no creo en Dios porque yo no voy a misa. Entonces fíjate que digamos, esa no es la conversación. Es uno donde encuentra. Uno ve en las grandes religiones, casi todas coinciden en amar al prójimo. Casi todas, la palabra amor está vigente. Lo que no es común son las expresiones y la forma de buscarlo. Entonces, muchas veces mucho intelectual que critica la religión o la espiritualidad porque la asocia, por ejemplo, a la Inquisición. Entonces, cuando son esas formas violentas, cualquiera, son las expresiones. Una cosa es la espiritualidad, que es una forma de uno conectarse con la vida, que siempre ha estado presente de diferentes maneras, pero lo que sí es equivocado es pensar que la religión la espiritualidad son las representaciones. Yo soy una persona que soy religioso, espiritual, me gusta. No me pongo pues a discutir si Dios existe o no existe, dejémosle eso a los teólogos, porque para mí sí existe. Lo que pasa es que, como lo decía el teólogo, los jesuitas, el padre Baena, todos estamos buscando a Dios por fuera cuando Dios está es por dentro. Entonces, no se vaya muy lejos para que encuentre donde hay una presencia. Yo te decía ahora, yo me levanto por las mañanas, yo oigo los pájaros, y a veces está lloviendo, y a veces veo cómo sale el sol, y a veces veo cómo se oculta la luna. ¿Cómo no ver uno ahí algo espiritual que te conecte y diga, no, vale la pena vivir, vale la pena aprovechar cada minuto como para uno valorarlo? Otra de las personas que lo inspiran es Andrés Aguirre, uno de los episodios más escuchados de Hackers del Talento, que es el 350. Entendamos por qué. Pues mira, la verdad se vienen muchas. Logré recopilar para el Instituto de Liderazgo de Bancolombia su trabajo, que eran los editoriales del Hospital Pablo Tobón, del medio de comunicación allá que se llamaba En Familia. Entonces, yo no he contado en esta conversación algo, y es que yo una vez al año me voy a conversar conmigo. Dije que conversaba conmigo, pero es que yo me voy 3 días para el monasterio de Santa María de la Epifanía en Guatapé, Antioquia, de los benedictinos,
y allá me voy a conversar 3 días conmigo. Generalmente me llevo 3, 4 libros, esas conversaciones son maravillosas, son un espacio, me aíslo del mundo y me llevé el libro de él. Entonces, digamos, cuando uno lee a Andrés Aguirre, está leyendo lo cotidiano, una forma de vivir, pero una forma de vivir basado en la ética, basado en los valores, en las creencias, en lo que los valores es lo que uno le da valor, que vale tanto que no tiene precio. Entonces, y de hecho aquí en Vale la Pena Pensarlo, hay un capítulo de la felicidad. En el capítulo de la felicidad hay una parte de ese libro de Andrés Aguirre, donde es esa invitación a cómo ser feliz. Si uno quiere preguntarse, oiga, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo soy feliz? Pues mire ahí un poco esas respuestas que nos da Andrés Aguirre y que coinciden mucho con la de Matthew Ricard, de que olvidémonos de euforia, de placer, que entre más se consumen, más infelices somos. Entonces la felicidad va por otro lado. Yo creo que entre felicidad, ética y una vida bien vivida, por ahí Andrés Aguirre nos enseña mucho. Ahora Carlos Raúl va a hacer referencia a nuestro invitado del episodio 143, reflexionando sobre qué es conversar con uno mismo. Porque conversar, como te decía, ahora no es hablar, y conversar lo que menos se desarrolla es la capacidad de escuchar. Entonces conversar tiene diferentes niveles, empezando por el interlocutor. Como no es hablar, entonces cuando yo voy a pedirle aumento al jefe, esa es una conversación. Cuando voy a hablar con mi señora para educar los hijos, esa es una conversación. Pero, ¿sabes? La respuesta la tengo muy clara de la segunda. Las más retadoras son las conversaciones pendientes, que son las que no se tienen, las que evitamos, las que eludimos, las que no quiero tener por cualquier cosa. Pero también cuando se logra romper la barrera, son las que más satisfacción dan. Y conversar con uno mismo, no, por eso cito y traigo a un gran amigo mío que es Álvaro González. Lo conocí hace mucho tiempo, a él y a su obra. De hecho, leí el manuscrito de Cabeza, Corazón y Manos. Él me lo pasó, es un español, y entonces es The Talking Manager, el gerente que conversa, aquel que habla, que abre los espacios. Y entonces, por supuesto, los jesuitas decían parar a pensar. Y parar a pensar, un momentico, hagamos un alto en el camino, desaceleremos como hablamos ahora, pero parar a pensar es saber hablar con uno mismo, conversar. Entonces las más retadoras son con uno mismo, son fascinantes, son maravillosas, se descubre uno a uno mismo, descubre otras facetas, pero hay que generar los espacios. No se tienen que ir para un monasterio, pero hay que buscar el espacio para propiciar esas conversaciones importantes y también tener en cuenta las retadoras, pero hay que conversar, tenemos que hablar. ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas y sobre todo trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio. Al pasar la voz a alguien que conoces, puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com, te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento, lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Para ir cerrando el episodio, unos mensajes para los líderes de lo humano. Ricardo, mensajes podrían ser muchísimos, es muy difícil dar como recetas, pero yo creo que uno se va volcando cuando escribe, así como tú decías ahora, escribir
yo descubrí que escribir era una forma de dejar un mensaje. Por otro camino, el anterior libro fue más una experiencia de todo lo que se puede hacer en el mundo empresarial, pero también desde una vivencia. Por eso por allá está la oración del peregrino en el Camino de Santiago, la oración que hago todos los días, pero también esa convicción que desde ahí, desde los valores, la formación, lo que uno cree y siente, hay que llevarlo, hay que ponerlo en la ejecución, hay que volverlo estrategia, hay que comunicarlo, hay que volverlo cultura. Entonces, las áreas, para un área que yo ni quisiera, les digo que de recursos humanos, la llamamos como le decíamos en Bancolombia, que hasta los nombres los cambiábamos, era la vicepresidencia de gestión de lo humano, gestionamos lo humano, o sea, más tangible. ¿Y qué es eso de gestionar lo humano? Que esto es con personas. Había un vicepresidente que molestaba, era el vicepresidente de empresas, que molestaba conmigo porque yo decía que el mundo de la empresa no existía, que solo existía el mundo de las personas, porque las empresas son una forma de organizarnos para contribuir con algo y cumplir con expectativas. Entonces a las personas que están gestionando lo humano, las invito a no desfallecer, a escribir lo que piensan, a escribir cuál es su estrategia, cómo la ejecutaría, con quién lo haría, cómo convencería. Y al final esto es transversal a todos. Esto son convicciones vueltas a acción. Esto es pensamiento vuelto a ejecución. El libro es fascinante. La cantidad de autores que menciona, las reflexiones y sobre todo las preguntas que le surgen a uno mismo al pasar los ojos página por página. Acá les dejo mis 3 hacks. 1. ¿Qué tanto conversas contigo mismo? ¿Qué tanto sacas tiempo para ti? 2. Los líderes son aquellos que impulsan la dignidad humana, aquellos que rompen con la aporofobia, gerentofobia y todas esas fobias que denigran al ser humano y que además impulsan a que las personas sean mejores seres humanos. Y 3. Impulsemos culturas, regiones, empresas más humanas. Promovamos el cuidado nuestro y luego el de los demás. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.